todos? Bienvenidos a Plan M. Ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Hoy hubo todo tipo de cruces por el bono de fin de año. Un bono que ya está definido en muchos aspectos. Ahora les voy a contar qué es lo que puso el gobierno sobre la mesa. Hubo cruces desde la CGT diciendo si nos ofrecen migajas va a haber paro. Hubo también otras declaraciones diciendo que el paro estaba latente, que aún esperaban una respuesta. Bueno, el Consejo Directivo de la CGT se reunió y mostró los dientes. Y el gobierno también, le bajaron el precio al bono, diciendo, bueno, va a ser solo para los que más necesitan, no va a ser para todos, lo estamos recortando, no estamos respondiéndole a la CGT. Más allá de ese fuego de artificio de un lado y del otro, el gobierno está trabajando con dirigentes de la CGT y con personal técnico de la CGT para terminar de definir el bono de fin de año. Y va a convocar la semana próxima, el martes o el miércoles, al grupo de los 6, el grupo de las 6 cámaras empresarias más poderosas, para definir el bono en el sector privado. Ahora les voy a contar, pero todo indica que Macri quiere apurar los tiempos y sobre todo algunos ministros. Por supuesto Triaca, el ministro de Trabajo, pero también Francisco Cabrera, el ministro de Producción, Frigerio, el ministro de Interior, quieren apurar los tiempos para que no pase más allá de la semana próxima para anunciar finalmente un bono de fin de año, que ahora les voy a contar cómo es. Pero claramente la CGT está también corriendo contra reloj. Está muy presionada por sectores de los movimientos sociales, por la CTA, por sectores kirchneristas, por sectores de la izquierda. Entonces, de alguna manera u otra, el gobierno tiene que dar una respuesta rápida. Eso le transmitió la cúpula de la CGT, Daer, Acuña y Schmid, al gobierno nacional. Y hay interlocutores en distintos ministerios. Pero el que está concentrando hoy los numeritos para saber qué le pasa a Basavilbaso desde el ANSES, qué le pasa desde el Ministerio de Economía por los fondos que va a poner el Tesoro con el medio aguinaldo de ganancias, es el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. ¿Qué es lo que están en este momento poniendo sobre la mesa en el gobierno? Bueno, un bono que para los jubilados puede llegar a ser, para aquellos que cobran la mínima, de hasta 1.000 pesos. Se diferencia en este aspecto del bono que van a pagar para la asignación universal por hijo. Hasta ahora el gobierno venía poniendo una suma fija tanto para la asignación universal por hijo como para jubilados que cobran la mínima. En este caso, lo que va a apuntar el gobierno es que por lo menos haya un plus de 1.000 pesos adicional por hogar. Y esto significa que para los jubilados, que en general hay un jubilado, o bueno, un jubilado que pueda tener una pensión también, pero no hay más de, obviamente, de 2 jubilados por hogar, y en general hay muchos jubilados que viven solos, haya ahí por lo menos una suma que llegue o que se acerque a los 1.000 pesos para aquellos que cobran la jubilación mínima. En el caso de los que cobran la asignación universal por hijo, ahí se va a ver, porque por ejemplo, si hay hogares donde hay una sola asignación por hijo, esa asignación puede ser de 1.000 pesos. Pero para el resto de las asignaciones, cuando haya 2 o más asignaciones por hijo, por hogar, el bono estaría entre 600 y 700 pesos por cada asignación por hijo. Las cuentas que hacen el gobierno, y por eso están tratando de ver cómo hacen un tipo de reparto lo más equitativo posible, que no signifique que pueda dejar muy desguarnecidos a los jubilados y por ahí beneficiar más a aquellos que tienen asignación por hijo, es que hay que repartir unos 6.000 millones de pesos, que es lo que ofreció el gobierno a la CGT poner sobre la mesa en términos de bono de fin de año para aquellos que cobran la mínima, para pensionados y aquellos que tienen asignación universal por hijo. Son 8.300.000 personas y sobre esas personas se pondría ese dinero adicional en diciembre sobre lo que cobran en general por el medio aguinaldo y por los haberes de diciembre. Y esto el gobierno quiere tratar de anunciarlo lo antes posible. Si es posible la semana próxima, mejor. Sobre el aguinaldo sin impuesto a las ganancias, bueno, ¿qué es lo que el gobierno está ofreciendo? Está ofreciendo que los salarios hasta 50.000 pesos bruto no paguen impuesto a las ganancias en el medio aguinaldo. Esto es alrededor de un costo fiscal de otros 4.000 millones de pesos
que deja de recaudar el fisco y va al bolsillo de alrededor de 1 millón de trabajadores formales con ingresos hasta 50.000 pesos mensuales brutos. La CGT quiere más. La CGT quiere subir ese piso a 60.000, 70.000 pesos brutos, que esos asalariados estén exentos del medio aguinaldo en diciembre. Ahí hay un forcejeo, ahí hay una pulseada, pero bueno, esto es lo que ha puesto sobre la mesa el gobierno. Finalmente, el tema que todavía genera mucha discrepancia porque no saben bien cómo encontrarle una vuelta, si va a ser un bono o si va a ser un anticipo a cuenta de los salarios del año próximo, es en el sector público, los trabajadores del sector público. ¿De cuánto va a ser el bono para los trabajadores del sector público nacional? Se habla de alrededor de 2.000 pesos. Si va a ser para todos, si va a ser para una parte, eso está discutido en este momento y está sobre la mesa de negociación. Pero el gobierno también ha definido que en principio los estatales y los trabajadores de la Administración Nacional deberían recibir un bono. Esto genera mucho ruido con los gobernadores y mucho ruido con los intendentes, porque si lo hace el gobierno nacional, que son 700.000 empleados, también lo tendrían que hacer los gobernadores, que son 2.200.000 empleados, y los intendentes, que tienen más de 400.000 empleados entre el total de municipios que hay en la Argentina. Pero bueno, el gobierno está con la intención de que haya también un bono para la Administración Pública Nacional. Pese a que hasta ahora, Triaca, el ministro de Trabajo, dijo que, y también lo dijo Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, que el bono iba a ser solo para los que menos tienen, en una señal clara de que ya está definido con monto y ya está la medida lista para las jubilaciones mínimas, para los pensionados y para la asignación universal por hijo. Ahí tienen todas las cuentas hechas del ANSES y los números dan para que eso efectivamente se concrete. ¿Cuánto pondría entonces en diciembre? Esto en términos también de estimular el consumo, porque todo lo que se ponga en el bolsillo de jubilados, de trabajadores cuyos hijos cobran asignación por hijo, o incluso para trabajadores estatales, va al consumo, bueno, más de 10.000 millones de pesos. Sacando los trabajadores estatales, si no hubiese bono para los trabajadores estatales, igualmente habría alrededor de 10.000 millones de pesos en términos de mejora del bono de fin de año para jubilados y asignación por hijo, más los trabajadores que no pagarían impuesto a las ganancias, alrededor de 1 millón de trabajadores sin impuesto a las ganancias. Bueno, ¿cuál es la discusión primordial que no puede definir el gobierno? Por eso ha apurado los tiempos y convocó en las últimas horas para la semana próxima al grupo de los 6, es decir, a las cámaras empresarias más importantes, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Comercio, obviamente la Unión Industrial Argentina, también la Sociedad Rural y otras entidades empresarias, las entidades de los bancos. Bueno, definir qué pasa con el bono en el sector privado. Y ahí los empresarios están muy duros, ya han hecho algunas advertencias, abogados tradicionales de los empresarios como Julián de Diego han hecho un cálculo que el bono debería estar alrededor de 2.000, 2.400 pesos como piso de bono para el sector privado. ¿Qué quiere el gobierno? Bueno, definir justamente eso, cuál es el piso que deberían entregar las empresas al sector privado. De hecho, la CAME también jugó mucho con eso porque ofreció al sector comercio en las últimas horas un bono de 2.000 pesos para fin de año. La CGT quiere más, la CGT quiere 3.000 pesos, 4.000 pesos, algunos hablan de hasta 5.000 pesos como bono de fin de año. Pero quiero volver al punto anterior porque es importante. ¿Cómo se define ese piso? No significa que efectivamente ese va a ser el bono que se va a pagar. Pero ese piso le sirve, si se quiere, como referencia para, bueno, es lo mismo empresas grandes que empresas pyme, no es lo mismo sectores que tienen hoy mucho margen que sectores que están más ajustados, pero el gobierno quiere fijar ese piso, y están discutiendo cuánto va a ser, si va a ser 2.000, 3.000, 4.000, para que después, bueno, los sectores que tengan más márgenes con la negociación gremial por sector puedan ofrecer por arriba de ese piso. Pero bueno, eso no lo puede decidir el gobierno, lo tiene que decidir con los empresarios. Fíjense
las discusiones que hubo, por lo menos esto en público, la CGT necesita mostrarse combativa con el gobierno, está muy presionada por las bases en algunos casos, por la CTA, por los sectores del kirchnerismo, por la izquierda, que le reclaman que está demorando el paro. Y la CGT ya ha transmitido, los 3 integrantes de la CGT transmitieron al gobierno. Tenemos que desactivar esto. Anuncien rápido cuál va a ser el paquete o negociemos para poder hacer el anuncio rápido, porque si no, la CGT no va a poder esperar mucho más allá de la semana próxima o la siguiente. Miren lo que decían los integrantes de la CGT antes de entrar al Consejo Directivo esta tarde. Hay algunos que piensan solamente en la economía y no piensan en la inversión social. No piensan en los que generamos la riqueza todos los días, que somos los laburantes, ya sea con el músculo, con la pluma, con el pensamiento, no piensan en eso. Piensan solamente en esta filosofía del individualismo, sálvese quien pueda. Yo quiero escuchar de boca de los ministros que estuvieron sentados con nosotros cuál es la respuesta concreta. Una respuesta razonable y que pueda ser asumida por la CGT. Si no, la verdad que yo preferiría que decidan unilateralmente ellos cuáles son las mejoras. Y sí, porque la verdad que si nos van a ofrecer migajas, como están diciendo algunos por allí, y bueno, es mejor no directamente no tener ninguna reunión. Están atentos porque todavía estamos esperando una respuesta, o sea, no estaría latente si se hubiera desafectado la medida, pero de acuerdo a lo que hemos conversado con el gobierno, hasta que no tengamos una respuesta, por supuesto que está latente la medida de acción gremial. Bien, ya está en nuestros estudios Diego Valenzuela, que es intendente de 3 de febrero. Gracias por venir, Diego. Un placer, Maxi. Además, economista, historiador, bueno, muy conocido porque has pasado de viajar por el mundo disfrutando con Iván de Pineda, con el programa que tenían los domingos a la noche en Canal 13. Que sigue estando, resto del mundo. Bueno, a encontrarte, bueno, en el conurbano en una situación difícil, muy difícil en todos los partidos del conurbano. Ahora vamos a hablar un poquito de la inseguridad, porque es la prioridad hoy del gobierno, ¿no? Cambió un poquito la agenda fuertemente a partir de cómo venía la realidad caliente en el conurbano. Es la prioridad de la comunidad, por eso lo toma el gobierno sin duda como tema número 1, ¿no? Ahora, te pregunto, antes de ir al tema de inseguridad, ¿no? Sí. ¿Cómo estás viendo la situación económica, esta discusión por el bono de fin de año? Porque en última instancia lo que se está discutiendo es que falta plata en los bolsillos, falta plata en la calle, la recesión se ha prolongado mucho más de lo que incluso el propio gobierno había previsto. ¿Eso vos crees que tiene que poner un punto de inflexión? Que hay hoy, ¿cuál debe ser la prioridad en términos económicos? Sí, la prioridad es que arranque la economía, vos lo estás diciendo muy claro, y creo que hay una definición de ordenar la macro. La inflación está bajando. Por otro lado, hay una definición de apostar fuerte por la infraestructura. El presidente Macri y en provincia, sin dudas, con todo lo que es la burocracia provincial, estamos apostando por esto. El año que viene esto va a estar a todo vapor. Ya tenemos muchas obras en los municipios, están arrancando, y eso, junto a la inversión privada, que confiamos que el año que viene va a arrancar mucho más, esas dos variables juntas van a mejorar la condición de vida de la población. En el mientras tanto, el debate del bono me parece pertinente. Yo lo estoy evaluando, tengo la decisión de avanzar en un bono para recomponer un poco más el poder adquisitivo de los empleados municipales. Tenemos unos 2.500, obviamente estoy esperando el devenir del escenario y estas cuestiones que vos estabas explicando, y en el convencimiento de que la inflación fue un poco más de la que esperábamos, y es muy importante para que el empleado atienda bien a la gente, que esté con la dignidad que le corresponde en términos de la remuneración, y cuando hay buena administración y lo podemos pagar, lo vamos a hacer. ¿Vos crees que, bueno, que el bono de fin de año, claro, tiene que definir el gobierno nacional y después baja a las provincias, a los municipios que tendrían que acompañar también si hay un bono de fin de año para jubilados o empleados estatales? Primero, que me parece bien en un contexto de limitaciones económicas que el foco del bono esté puesto en los sectores más necesitados, en jubilados, en personas que tienen planes, que haya también un incentivo a los que necesitan más en términos del aguinaldo. Yo entiendo el planteo de la CGT, que es un planteo razonable, pero remite más a la gente que está empleada, porque en definitiva la CGT y los representantes gremiales trabajan para los que tienen trabajo y quieren mejorar su condición. El gobierno nacional trabaja para todos y está cuidando el mango para poder llegar a esa economía en muy poco tiempo, más dinámica, con más empleo, y por eso creo que está bien enfocar en los que tienen menos ingresos o pasan más necesidad. Y nosotros desde la provincia, esperar y acompañar. En breve, me llamó el otro día el ministro Lacunza,
vamos a hacer reuniones regionales del ministro de Economía de la provincia con los municipios, a mí me toca la del oeste, para que justamente él nos cuente cómo está viendo el resto del año y cuáles son las perspectivas presupuestarias de la provincia para el año que viene y después nosotros diseñar nuestra propuesta presupuestaria de ingresos, de gastos. ¿Cómo estás viendo lo que ha sido un poco la salida económica del legado del kirchnerismo? El gobierno tuvo más inflación de la que esperaba, más caída del poder adquisitivo de los salarios, más tiempo en una situación recesiva. De alguna manera se vivió un año muy duro, ¿no? Un año de ajuste, y eso también, no digo que se transmita directamente a la inseguridad, se ha visto en la calle, ¿no? Sin dudas el ciclo económico es fundamental para que haya más oportunidades, movilidad social, menos violencia en los barrios. Por eso todos estamos preocupados y me parece que esto empieza por el presidente en que la economía arranque. Algunos temas salieron muy bien, otros no tanto, porque la verdad nosotros le ponemos toda la voluntad, en algunas situaciones son problemas muy profundos que cuesta desarmarlos de golpe. Digo, el cepo salió bárbaro, la inflación está bajando, lo de las tarifas fue complicado, pero creo que es un gobierno que tiene, por un lado, la vocación de ordenar la macro y la economía en general, de no mentir, de decir la verdad, y por otra parte que tiene sensibilidad social. Vos sabés que ha habido un montón de planes y de propuestas para los sectores más vulnerables. De hecho han subido, si vos tomás la totalidad de las asignaciones, 1.400.000 asignaciones subió este gobierno. Obviamente la inflación no bajó tan rápido, aunque ahora sí lo está haciendo, y bueno, tenemos este dilema que origina este debate de fin de año, que creo que se va a saldar bien en el marco del diálogo que se tiene con el sector gremial. Hay una discusión dentro del gobierno respecto a si hay que seguir con una política de tasa de interés alta, bajando la inflación. De hecho, lo ha dicho Sturzenegger, que ahora está en Washington con Pratt Guy, en la Asamblea Anual del Fondo Monetario, con la idea esta de que hay que reforzar la baja de la inflación porque eso va a generar el crecimiento. Y hay otros sectores dentro del gobierno, que no solamente es Pratt Guy, sino también Francisco Cabrera y demás, que dicen, no, acá hay que bajar rápido las tasas de interés, darle aire a las pymes, darle aire al consumo y empezar a apostar al crecimiento, y después se verá cómo se va acomodando también el tema inflacionario. Bueno, son visiones, ¿no? Sí. Creo que el presidente las va a zanjar con el foco puesto en que el consumo se sostenga, creo que eso es una prioridad. Y por otro lado que empiece la inversión, porque todos sabemos, y vos que sos economista, Maxi, que en el corto plazo uno no quiere ahorrar, uno quiere consumir, pero la Argentina tiene que empezar a hacer un cambio cultural. Para poder invertir necesitamos ahorrar y para eso necesitamos una economía sana. Y hay discusiones lógicas como las hay siempre dentro de un gabinete. Hoy te cuento un detalle, porque muchas veces se dice que acá no hay vocación industrial, ¿no? Hoy hablé con un empresario pyme que tiene textiles en 3 de febrero y me sorprendió con un cuento. Lo llamó el presidente un domingo a las 5 de la tarde. Sí. El tipo iba en el auto: hola, soy Mauricio Macri. ¿A qué se dedica? A las lanas de cashmere que vienen de cabras y a lana de guanaco. ¿Qué le planteó el presidente? Y me permito contarlo, no sé si esto se contó públicamente, que quiere reconvertir algunas economías que tienen que ver con el carbón en la Patagonia hacia el textil y el guanaco. Ese es el presidente que está buscando una opción, por un lado con sensibilidad social, hay gente que tiene un laburo y no lo puede perder, hay que darle una opción en otra, quizá actividad, y que busca por el lado de la inversión y de un Estado presente, porque le pidió un proyecto y lo mandó al Banco Nación y lo están acompañando para que ese proyecto pueda reconvertir economías quizá antiguas y que contaminan en la Patagonia argentina. Creo que a eso vamos. Vos sabés que hay mucho una visión, también hay muchas críticas de empresarios pymes, industrialistas y demás, diciendo Macri quiere volver a los 90, acá viene con la apertura de las importaciones, lo que se produce ineficiente acá, que se importe en vez de comprarlo acá para también disciplinar los precios. Digamos, la idea de que Macri no tiene en mente un modelo industrialista, sino que tiene en mente un modelo, si se quiere, más aperturista. Yo creo que eso es lo que dicen los que perdieron la elección. Lo mismo decían que iba a haber un ajuste neoliberal y hay una salida heterodoxa, una salida que contempla las necesidades sociales.
me parece que el modelo es más de estilo desarrollista, con un Estado presente, inteligente, que no derrocha el dinero y que busca generar inversión. Si vos me planteás, bueno, ¿cuáles son los énfasis respecto del kirchnerismo? Bueno, no la locura del consumo, un consumo razonable, con ahorro, pero más énfasis en la inversión. Eso te diría que puede ser el matiz respecto de la época anterior y la administración general de la macro mucho más ordenada. Y eso no se consigue en 3, 4 o 5 meses. ¿Qué pasó con, vamos ahora sí al tema de inseguridad? Acá están, no? en un ratito vamos a hablar con el doctor Gabriel Iesi, que es abogado penalista. Está también Diego Kravitz, que es el secretario de Seguridad del municipio de Lanús, y está Guillermo Britos, que es el intendente de Chivilcoy. Además, conocedor de los temas de seguridad porque ha sido comisario. Ex comisario. Ahí mismo en Chivilcoy fue... Yo terminé trabajando en 3 de febrero, llegué a comisario general. Mira vos. Antes de irme Mirá vos. Antes de ser candidato a diputado, terminé trabajando en 3 de febrero. Y antes en Lanús. O sea, de Lanús fui a 3 de febrero y después me fui a bárbaro, ¿no? Bueno, me voy enterando. Preguntale por el conurbano, además de por Chivilcoy. Está bien, ahora vamos a hablar un poquito del conurbano y demás. ¿Qué ha pasado? ¿Qué clic se hizo para que el gobierno, dicen algunos, volviera a la vieja receta? Los gendarmes que los habían sacado del conurbano fueron a la frontera, digamos, donde también tienen que estar, digamos, porque si no la frontera es un colador. Y ahora se sacan de nuevo los gendarmes de la frontera y van a las zonas calientes, van al conurbano, van a Rosario, van a Mar del Plata. Hay un clic al estilo, digamos, Bernie, digamos, hay incluso que hay la versión de que Bernie se reunió con Ritondo, con María Eugenia Vidal, les explicó cómo era el tema. Incluso hubo muchos intendentes del grupo Esmeralda del peronismo, intendentes del PRO, Tucaso, Tagliaferro, Martiniano Molina, que pidieron ayuda federal porque no daban abasto ni con la bonaerense ni con las fuerzas municipales. Sí, yo te lo describo de esta manera. Todo el conurbano y el Gran Buenos Aires y quizá la provincia en general tiene un gran desafío de inseguridad. Es el tema número 1 para nosotros los que gobernamos, porque lo es para la gente. Por ejemplo, en 3 de febrero nunca se fueron los gendarmes, Maxi. Están, por ejemplo, en el barrio Ejército de los Andes. Sin duda hubo un debate sobre cuál es el rol de la gendarmería, pero dada la situación, me parece que hemos sido escuchados. Por un lado, los que somos de Cambiemos, acá está el secretario de Seguridad de Lanús, con Néstor Grindetti, Nico Ducoté, Jorge Macri, Tagliaferro, Martiniano, donde sin dudas, mientras se mejora la policía bonaerense, cosa que no se da de la noche a la mañana, mientras recapacitamos a los locales, que recordemos, Scioli los armó para que sean una foto para la revista Gente. Y ahora necesitamos que sean policías. Y los estamos reentrenando, los estamos capacitando. La última camada que salió, yo la fui a recibir a la Bucetich, es de 9 meses, ahora 3 meses más que lo que eran formados antes. Entonces, mientras se da esto, sin dudas necesitamos ayuda, porque tenemos que responderle a la gente como intérpretes de la comunidad. Y nos han escuchado y nos van a articular. ¿Qué digo? Las fuerzas federales que llegan o que están van a ser permanentes por municipio en función de su población, de la conflictividad, y van a seguir una coordinación local, es decir, van a tener en cuenta lo que nosotros pensamos en función del mapa del delito, a dónde tienen que patrullar, cuáles son los puntos calientes. Y me parece que la novedad, antes lo hablaba con Brito, es poder sacar a la seguridad del debate electoral, trabajar entre todos y ver que, por ejemplo, nosotros lo hemos planteado siendo oficialistas, Sí. y Gabriel Catopodis lo ha planteado también con mucho respeto y de manera constructiva siendo opositor. Y ahora tener fuerzas federales, las provinciales y el esfuerzo municipal mancomunadamente para responderle a la gente su principal inquietud. A ver, más allá del uniforme de la policía de la ciudad, ¿no? Y de los colores y demás, también hubo una gaf, ¿no? De Rodríguez Larreta cuando ploteó el helicóptero del SAME para mostrar, me hiciste acordar del tema de Scioli que había presentado... Bueno, digamos, pero todo, los de Scioli todo eran policías y los sacó a la calle. Uh-huh. Este es el tema, ¿no? Lo mismo que hacía con la SUPA y las inauguraban sin profesionales adentro. O sea, había como, más que una gestión, un marketing de una gestión. Y después cuando vos rascabas un poco, había muy poco adentro. Entonces nosotros ahora tenemos, con muchos intendentes, la responsabilidad. ¿Sabés lo que le digo yo a los vecinos cuando critican a la local y le dicen pitufos? Hay que decirles oficiales, y nuestro compromiso, en lugar de criticarlos, es mejorar. A los municipales. A los locales, que no son municipales, es una policía de la provincia, de proximidad, donde se la coordina cada vez más con los objetivos que ponemos los intendentes. A ver, hubo un caso que fue el que desbordó
de alguna manera ya el vaso, ¿no? De la cantidad de casos y seguidillas que hay todos los días, que fue el de Miriam Copolillo, sí, ahí en el Palomar, que generó, bueno, una reacción incluso con una manifestación grande en Palomar. La justicia tiene que existir y hay que hacer cumplir las leyes nada más. Y los derechos humanos para nosotros, no para los chorros ni los que matan. ¿Cómo vive el día a día? Aterrada. Para pedir justicia por esta chica que murió injustamente a manos de estos delincuentes y que se cumplan las leyes en este país de una vez por todas. Nos están matando a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros abuelos. Es muy grave. Queremos apostar por este país, queremos apostar por seguir viviendo en esta provincia, pero por favor hagan algo porque nos están ahuyentando. Tenemos miedo, todo el tiempo miedo. Yo como le digo a mi hija, el país que estoy eligiendo para ella, ¿cómo se lo digo? ¿Con qué cara? Bueno, ese caso que la verdad que fue muy dramático, ¿no? Porque la señora fue asesinada en los brazos del marido, ¿no? Y además tiene toda una vuelta, digamos, porque el muchacho que supuestamente disparó, que hoy está detenido, es un chico muy joven de 18 años, que incluso tenía ahí un futuro futbolero, y bueno, se pasó del otro lado, ¿no? Digo, ese caso fue el que de alguna manera generó esta reacción de los intendentes y el pedido al gobierno nacional. Nosotros venimos insistiendo en esto y ya hemos sido escuchados. La gobernadora ha sido la máxima vocera de esto. Primero, premiando a los buenos y apartando a los malos de la policía, pidiendo las declaraciones juradas. Yo he ido a ver en 3 oportunidades a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pasa que esto uno no lo hace público, esto es trabajo en equipo para lograr que podamos articular nación, provincia y municipio. Sin duda que cada uno de estos casos nos obliga a más reflexión, todos los hemos sufrido, la gente tiene razón, es la preocupación que nosotros compartimos y además con los énfasis. No queremos vivir aterrados y con pánico. La justicia no nos responde. Ese es otro tema que también hay que poner, Maxi, sobre la mesa. Jueces y fiscales. Y no lo digo desde el lugar de garantismo o abolicionismo o represión. Lo digo desde el lugar de que se cumplan las leyes, de que realmente la justicia y los fiscales trabajen para las mayorías honestas y piensen en las víctimas y hagan cumplir la ley. Es muy decepcionante cuando vos sos intendente, bajás con un operativo de saturación a una plaza, te llevas detenido, no el intendente, las fuerzas de seguridad, a una persona que vende droga y a las 8 horas está de nuevo afuera. Es muy decepcionante para uno y para la comunidad. Entonces realmente necesitamos que la justicia acompañe. Vos también sufriste un caso de inseguridad, digamos. Sufrimos algunos y cada uno te duele. Yo en lo personal, sí, robaron una camioneta del municipio que me había dejado a mí en un cumpleaños de un colaborador en la localidad de un caso, ahora recuerdo el caso, no lo tenía acá, pero un caso terrible, terrible. Así es. Y como todos los municipios en más o menos... ¿Cómo fue el caso? Y bueno, fue el robo del vehículo. Sí. En una camioneta que habíamos comprado para seguridad, me dejan en una reunión por un cumpleaños de un colaborador y lo roban el vehículo a las personas que me habían llevado, que eran del sistema de seguridad. Está bien. Hay una encuesta que circuló de la UADE que dice: la mayoría de los argentinos desconfía de la policía. 3 de cada 10 declaró ser víctima de un robo en el último año. La mitad decidió no denunciarlo. El 80% no confía en las policías, tienen poca o ninguna confianza. El 40% cree que las fuerzas tienen que ser mejor entrenadas. Tienen razón. Y el 60% cree que la inseguridad se mantuvo igual en el último año. Hay una desconfianza no solamente respecto a la política, sino también a cómo puede actuar la policía, ¿no? Y sobre todo la policía bonaerense. Necesitamos una mejor policía, no es un tema de cantidad solamente, si bien también lo es, porque el otro día nos decía el ministro Ritondo que netos son 51.000 efectivos, no son los 100.000 que a veces se dice. ¿No? No, neto trabajando. Por otro lado, no es un tema de cantidad, es un tema de calidad. El entrenamiento, el cuidado que tienen, si tienen o no chaleco, si son honestos. Y eso es un cambio que lleva tiempo y creo que la gobernadora lo está liderando. Yo a veces hago un contrafáctico. ¿Cuál sería la discusión hoy con Aníbal Fernández, gobernador? ¿De qué estaríamos hablando? ¿Tendríamos un gobierno que nos inspire un cambio real en este tema? Hoy creo que los tenemos
Y bueno, nos tenemos que comprometer todos, cada uno de nuestro lugar, sin discusiones partidarias o electoralistas, porque requiere mucha unión de los argentinos y mucho trabajo profesional. ¿Cómo es la división para el reparto de las fuerzas federales en el conurbano? Hoy se conoció que se va a dividir el conurbano en cuatro áreas y que según las áreas va a estar el número de fuerzas federales, gendarmes, prefectura, policía de seguridad aeroportuaria o policía federal, que van a llegar a los municipios. ¿Eso cómo se divide? ¿En base a las situaciones calientes que hay en cada municipio, los mapas del delito? ¿Cómo se va a repartir? Sí, yo tengo un adelanto de parte del Ministerio de Seguridad, voy a esperar que el anuncio lo hagan ellos, pero lo que tengo entendido, y me parece pertinente, es una metodología o un criterio transparente que tiene que ver con población y con conflictividad, es decir, con las situaciones de mapa del delito rojas, picantes o complicadas que pueda tener cada municipio o sus aledaños, ¿no? Y en esa función han armado 4 grupos, pero la buena noticia, más allá de la cantidad, de hecho, en estos momentos 3 de febrero tiene ya un anticipo de Policía Federal de Investigaciones, que viene muy bien, son muchos autos patrullando y estando atentos en el control a situaciones anómalas. Autos que están de civil. Así es, pero... De Policía Federal. Sí, y van con una luz, sí, una sirena azul, sí. Y bueno, están atentos y tienen toda la capacidad de intervenir y se mueven en función de los criterios municipales, del conocimiento del territorio que les damos nosotros y de las prioridades. Y en definitiva, lo importante acá es que se venían haciendo operativos dinámicos con fuerzas federales. Ahora lo que vamos a tener es además una presencia permanente, que nos da la certeza de poder trabajar bien y de planificar. Yo insisto con esto, no es volver a la idea de Bernie, saturo con lo que tengo, saco de la frontera, pongo en el conurbano, por ahí saturo Bernie en algunas se sacaba áreas. fotos en el helicóptero, esto es diferente. Esto es trabajar con mapa del delito, con objetivos claros, es investigar. Porque además el delito se mueve, no sé, me imagino, si no saturan en un área, sí, por claro, ahí claro. se van a otro lado. Exacto. Mira, te pongo un ejemplo. En 3 de febrero nosotros con el intendente de Morón y con una fiscalía, había históricamente un desarmadero en la zona del Arroyo Morón. Más de 400 autos desmantelados, cortados, que la verdad era una vergüenza. Porque si hay desarmadero, hay robo automotor y hay violencia y puede haber muertos. Y nosotros acompañamos los 2 municipios y la provincia a remover todos esos autos y previo a haber hecho la justicia escuchas de haberse llevado detenidos. Yo creo que este es el otro tema, a diferencia de lo que hacía Bernie, que era más bien una cosa de un show de un sheriff. Esto es ir contra el delito en serio, y contra, bueno, el crimen organizado que está en nuestros municipios. Te hago una última respecto a Hugo Curto, ¿no? Al exintendente de 3 de febrero, que estuvo o está ahora en el acto que está teniendo lugar en Villa Crespo, creo que está ahí Cristina. A ver si podemos, sí, lo tenemos ahí a Cristina, foto, está hablando, sí. La foto con ahí está cerrando el acto con Cristina con radicales kirchneristas en Atlanta, exactamente, con radicales kirchneristas está Leopoldo Moró, estaba Palazzo, atención con Palazzo, un radical que es el jefe de la bancaria, el único integrante de la CGT que hoy está cercano al kirchnerismo. Bueno, estaba Gustavo López, digamos, después son todos dirigentes sin mucha representatividad política. Creo que sí el intendente de Avellaneda, Ferraresi. Bueno, y después muchos exintendentes, entre ellos Hugo Curto, ex varón del conurbano, que se jubiló con vos en 3 de febrero. Ahí está la foto del día que lo fui a visitar para armar el traspaso después de haber ganado la elección. Cristina dijo recién, por este camino vamos hacia un desastre total. Bueno, es una opinión de Cristina, por supuesto que no la comparto. Y me parece bien que Curto vaya donde quiera. Yo no iría nunca a ese acto y lamento... Pongamos un poquito las imágenes, dale, que se está despidiendo Cristina, a ver si baila algo. Esto está ocurriendo en este momento en Atlanta. No hace falta ponerlas a pleno. Está hablando Diego Valenzuela acá, pero podemos verlas exactamente. Me duele ver la imagen en esa remera de Raúl Alfonsín. ¿Por qué? Y porque me parece que ese espacio no representa al radicalismo, a los valores del radicalismo, este acercamiento con el kirchnerismo de Moró, en fin. Me parece que Alfonsín estaría en Cambiemos hoy. Que Alfonsín estaría en Cambiemos. Por supuesto. ¿Vos te lo imaginás a Raúl Alfonsín en ese acto?
Es un acto del enojo, de la reivindicación, de la pelea de los argentinos. Alfonsín unía a los argentinos. Diego, gracias por haber estado esta noche Maxi, gracias acá. por invitarme. A ver, fíjense este caso, ¿no? Más allá de cuál fue la causa de la muerte de Juan Viroche, que es el cura de Tucumán, que apareció muerto después de haber denunciado a los narcos en Tucumán, donde también hay una situación terrible con el Paco y otras drogas como hay en el conurbano. Pero fíjense la reacción de la gente, ahí del pueblo del lugar. Esto es en la localidad de La Florida, donde el cura oficiaba misa, cuando llega el arzobispo Alfredo Seco al lugar para oficiar la misa, los abucheos. Es decir, más allá de cuál fue el motivo de la muerte del cura, era un cura muy militante, trabajando con los chicos en la calle, en los lugares más carenciados, y había sido amenazado ya hace tiempo por distintos sectores del narcotráfico. Pero me pidió el traslado diciéndome que estaba amenazado, que estaba deprimido también, y le dije, bueno, nada me interesa más que tu vida, así que andate inmediatamente. Amado, 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 no lo vamos a olvidar nunca. Nosotros estamos convencidos como pueblo que el padre fue asesinado o inducido al suicidio. ¿Qué quería ir a descansar? Y como la inducción al suicidio es muy difícil de probar, entonces va a quedar esto en la nada, como va a ser el caso Nisman. Bueno, ahí está, ¿no? Lo que yo resalto, más allá de que el fiscal en primera instancia viene diciendo que es un suicidio, hay que ver cómo termina la investigación, ¿quién le hace creer a otra cosa si efectivamente la investigación va para ese lado a la gente? Pues la gente lo que ve es narcotráfico, un cura que denuncia, narcotraficantes que entran y salen todo el tiempo sin que el poder político actúe, autoridades eclesiásticas o de la política que miran para otro lado. Toda una discusión, ¿no?, respecto a qué pasa con también la confianza de la gente en la policía, en la política, frente a la inseguridad. Está ya el doctor Gabriel Iesi con nosotros. Gracias por venir. No, por favor, buenas noches. Gabriel, bueno, está Diego Kravitz, el secretario de Seguridad de Lanús, y decía el ex comisario Guillermo Brito, actual intendente de Chivilcoy. Bueno, hay una situación dramática, digamos, de narcotráfico que avanza, inseguridad por todos lados. Yo contaba este caso de esta señora en Palomar, porque el que atraparon es un chico de 18 años que podría haber sido un crack de fútbol y todo parece indicar que puede ser el asesino. Entonces, ¿cómo se sale de esto? ¿El plan que anunció el gobierno va por algún lado? Con todas las críticas que podemos hacer a la justicia, que de hecho los abogados que ejercemos también lo vemos, porque vemos la realidad de caminar por las fiscalías o por los juzgados de garantías o por Capital, creo que centrar la mirada en la justicia es una mirada netamente parcial. Porque yo lo que veo en materia de seguridad es que hay que retrotraernos a dónde se iniciaron las cosas, a por qué se llegó a esta situación, a por qué los chicos de hoy tienen esta conducta, estos jóvenes entre 25 años para abajo. Si los abogados que trabajamos en derecho penal visitamos las cárceles, porque la necesidad te lo lleva a visitar clientes. Y cuando vos ves los elementos, los internos que hay en el servicio penitenciario, ves también cómo cambió la sociedad carcelaria con los jóvenes de menos de 25 años. La violencia, la pérdida de la vida. Yo creo que Argentina debería tener, y hace tiempo que lo vengo diciendo, y lo vengo mostrando en algunos programas, Chile hizo en el 2010, y es interesante leerlo, está en Google, no hay que ser un gran buscador para encontrarlo, Chile hizo un plan de seguridad 2010-2014, y luego lo continuó, lo hizo Piñera, lo continuó Bachelet. Un plan que integra la inclusión social, la escolaridad, el aumento de horas en la escuela, los jardines maternales para las mamás que tienen a edad pequeña tienen chicos, los carabineros, la policía de investigaciones. Creo que, siguiendo con lo que decía Diego y lo que hablábamos fuera de cámara con Diego y con Guillermo, creo que Argentina debería apuntar a un plan de seguridad pública que sea independiente del gobierno que esté, que sea una política de Estado y que tenga una mirada integral, porque mirarlo solamente en la policía
es quedarnos con una porción del problema. Qué duro, ¿no? Pero, a ver, el tema es dramático. O sea, la verdad que la realidad del conurbano es muy dura. Hay muchísima violencia. Tiene razón cuando plantea Gabriel que hay temas que van más allá de la seguridad en sí, no es solamente los móviles o la investigación, sino que hay temas que ya son, ni siquiera la inclusión, ya son culturales. Hay un tema de violencia cultural en gente muy joven que es durísimo. Entonces vos ves delitos que no guardan proporción entre lo que van a buscar y dónde termina el tema. El robo de un celular que termina con la muerte de un chico, nos pasó a nosotros, una cosa tremenda. Por robo de un celular, uno se bajó en auto y le pegó un tiro en la cabeza. El otro día a una chica oficial de Policía Federal, estaba caminando, 2 chicas la asaltaron cuando iba al trabajo, le clavaron una vara en la oreja. Una vara en la oreja. Es una cosa impactante. Entonces, esa violencia no es un tema de inclusión social solamente, es algo cultural que ha penetrado en vastos sectores del conurbano, que tienen por ahí orígenes distintos, podemos estudiarlo, podemos pensarlo. Ahora, ¿qué pasa mientras tanto? O sea, mientras tanto hay gente que no puede convivir con otra gente. Esa es la realidad. A ver, lo que dice Gabriel es verdad. El fondo es incluir, el fondo es discutir esto de la cultura. Ahora, en el camino, vos no podés dejar que una persona que le clava la varilla para robarle, una varilla de hierro en la oreja a una persona, conviva con el resto de la gente. Entonces, esa realidad, ¿por qué te digo esto? Porque si no entramos en una discusión donde la justicia a veces se pierde, porque no sé por qué se pierde. O sea, el hecho de que no tenga oportunidades esa persona que terminó siendo tan violenta no quiere decir que tenga que seguir conviviendo con el resto de las personas que tampoco tuvieron oportunidad y son así. Ahora vamos a hablar de eso. El gobierno está haciendo una modificación, creo, del Código Procesal Penal para evitar las excarcelaciones. Está en esa tónica. Pero bueno, hoy publica Carlos Pañi en La Nación un artículo muy interesante, una columna, en la cual plantea algunos párrafos duros, ¿no? Sí, respecto a qué pasa con la policía. Dice Pañi, la gobernadora, por Vidal, debe corregir desviaciones complejas. En la más elemental, un comisario del conurbano cobra 25.000 por mes. De nuevo, 25.000. Se entiende que Bresi, que es el jefe de la policía bonaerense, en su declaración jurada consigna una casa de 80.000 pesos y otra de 62.000 pesos. Tiene un cuatriciclo de 100.000 pesos, más caro que sus casas, pero no tiene auto. Y después cuenta, Pañi hoy en la Nación, un poco el mecanismo que se sospecha de recaudación asociado a ciertos sectores de la policía bonaerense. Los salarios policiales son la base de una gran simulación. En general las comisarías se financian con el delito. Una versión insistente indica que durante la gestión de Scioli la recaudación llegaba hasta el gobernador. Se especula con cifras, 100 millones por mes o solo 80 millones. Una parte de esa caja se constituiría adulterando las contabilidades de los servicios adicionales en complicidad con algunos intendentes. Y después cuenta que Vidal cortó ese vicio. Todos consideran que efectivamente Vidal dijo no me traigan plata acá, pero se pregunta, si ese mecanismo no sigue existiendo en distintos estamentos de la policía bonaerense. Y de hecho, hay una causa abierta por los 36 sobres que se encontraron en La Plata, sobre que iban efectivamente para el reparto de coimas a la policía. O cuenta el caso de el juez Bonadío, el juez federal, que detuvo la semana pasada en la comisaría de Villa Fiorito, en Loma de Zamora, por cobrar 160.000 pesos por mes a toda la cúpula de la comisaría de Villa Fiorito, porque estaba cobrando una coima de un narco de la zona. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Siguen existiendo estos mecanismos de recaudación policiales? ¿Es la policía solución o parte del problema? Maxi, gracias por la invitación. Te voy a hablar primero de la policía. Por supuesto, yo como ex comisario general no voy a eludir el tema, pero te pido que después me des 2 o 3 minutos para ver cuál sería la solución a la inseguridad de acuerdo a mi forma de ver. Por supuesto que hay muchos policías todavía corruptos y la gobernadora y el ministro Ritondo, con el cual hablo semanalmente y con el cual tengo una excelente relación, como decía Diego, en silencio, sin estar publicitándolo, porque el que quiera ayudar en seguridad tiene que ayudar en silencio, no tiene que estar sacándose fotos, y a mí me parece que lo que tenemos que dejar de hacer es comentar y diagnosticar los problemas y empezar a resolverlos. Y uno de los temas que hay que resolver es el tema de la policía, claramente. Hay muchos corruptos que tienen que terminar presos, y hay muchos que si no se les prueba ningún delito hay que echarlos de la fuerza, ¿está claro? Si cometen cualquier tipo de esta falta. Lo de La Plata es gravísimo y hay muchas situaciones que son graves. Ahora, decir como se dice abiertamente y alegremente en varios programas,
que la policía hace 40 años regula el delito, mezclando a toda la policía. Y recién lo decía, y me alegro que lo haya dicho Diego Valenzuela, un intendente del espacio que gobierna. Hay muchos policías que diariamente se juegan la vida, que se tirotean, y lo sabe Diego, porque en Lanús ocurre. A mí me tocó ser jefe departamental de Lanús en un momento muy complicado, y la verdad que me fue muy bien. Y me tocó ser jefe de Mar del Plata, y me fue muy bien. De ciudades que, Mar del Plata, que no se olviden, por favor, de todas los muy calientes, ¿sabes? Que no se olviden, por favor, de los gendarmes de Mar del Plata, que es tan complicado como Lanús o más. O sea, espero que lo hayan tenido en cuenta. Pero acá tenemos que ver temas a largo plazo, como bien decía recién Gabriel y Diego, pero lo urgente es lo que hay que resolver primero. Tenemos la Policía Judicial, ahí me tocó acompañar al doctor Lardañán en el año 98. Recuerdo que la Policía Judicial en el año 94, en la Constitución, fue votada y tenía que crearse de inmediato. La ley se sancionó en el 98. Nos llevó a Lardañán a un gran teatro donde dijo, ustedes no van a hacer más sumarios, lo sabe Gabriel, no, se terminó, la policía no investiga más. ¿Sí? 98, hace 18 años. Por supuesto, nunca se puso en funcionamiento. En el 2012, yo era diputado provincial, votamos nuevamente la Policía Judicial. 2016 todavía no está en funcionamiento. ¿Qué permitiría esto? Que los delitos graves los investigue la Policía Judicial. Que la policía, que como bien dijo Diego, no son 100.000, es una mentira la foto de 10.000 policías del año pasado, fue solamente electoral, lo sabemos todos los que tenemos relación sabemos que eran 6.800 y que además fueron formados en 6 meses. Pero hay que trabajar seriamente en 4 temas centrales. La policía, por supuesto, la prevención, la pongo primero para que nadie diga que la defiendo, porque lo indefendible no lo defiendo jamás. La justicia, es cierto que hay una La prevención es móviles... Los móviles que están recorriendo las zonas. Totalmente. Y no solamente los móviles. Fijos, sino móviles. Y no solamente los móviles. No sé cuánto tiempo tengo, pero hay un tema central que Diego lo sabe y también lo sabe Diego lo sabe Valenzuela y lo sabe Diego Kraus. Tenemos un tema central que son las policías locales. ¿Sí? Las policías locales están por una resolución del ministro Ritondo. Nosotros aprobamos la ley en diputados y en senadores no la quisieron aprobar. ¿Qué pasa si mañana viene otro ministro que piense distinto de Granados, perdón, que fue quien las impuso, y dice, estos policías ahora van a seguridad deportiva, no son más ni de Diego Kraus, ni de Guillermo Brito en Chuvilcoy, ni de Valenzuela en 3 de febrero. Las perdemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, esas policías, a mí me tocó, y Diego es un gran conocedor del tema, ir a Barcelona. Arlañán eligió 20 jefes de policía, yo era uno, fuimos a Barcelona y hicimos un curso sobre policía local, sobre policía de proximidad. Esas policías locales, ¿para qué tienen que estar? Para que vos, cuando salís de tu casa en la provincia, sepas que el mismo policía está siempre en tu barrio, el famoso policía de barrio. Otro tema central es, y que yo sé que Gustavo Ferrari lo va a hacer, porque es un gran trabajador del tema y lo viene peleando hace mucho tiempo, es una reforma integral del sistema penitenciario, y coincido plenamente con Gabriel Iesi. Los chicos que están en la cárcel, que son normalmente de 18 a 22 años, salen a robar peor que antes. ¿Y quién los controla? El Patronato de Liberados. Cuando salen de la cárcel. Claro, alguien averigüe en su distrito qué medios y qué personal tiene. No tiene nada. Para ir a controlar en La Matanza 4.000 personas que están con arresto domiciliario, con salidas transitorias. ¿Quién los controla? Hay que reformar la ley de ejecución penal urgente. Hay que reformar el sistema penitenciario urgente. Y un tema central, la Policía Judicial que se ponga a trabajar y crear la Agencia Federal contra el Narcotráfico. Yo no tengo ninguna duda que María Eugenia Vidal quiere trabajar en serio en el tema. Les hago una pregunta. Con tanta fuerza de seguridad ahora dando vuelta, ¿no? La brigada de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la AFI, que también debe estar dando vuelta por el conurbano y demás, nadie sabe, digo, porque en general la gente en los barrios más humildes dice, sabemos dónde están en los lugares donde se vende Paco, sabemos dónde están los búnkeres de la droga, lo mismo en Rosario, en todos los lugares. Nadie sabe, digamos, no tienen Lo importante no es solamente la cantidad de efectivos, sí. Lo importante es la coordinación. Pero donde los porque en algunos lugares se ha visto, perdóname Guillermo, sí. En algunos lugares se ha visto que han trabajado distintas fuerzas federales sin la coordinación de un comando unificado. Entonces cada fuerza modula por distintos canales, cada fuerza tiene sus distintos mapas. Si no se apoyan en quienes están en los distritos, como están ustedes, y no hay un comando unificado, es lo mismo. Por supuesto que coincido con Diego, pero también hay que tener una mirada que esto es una sábana corta. Destapamos la frontera, tapamos una cosa. No estamos terminando porque la Gendarmería y la Prefectura no son fuerzas que fueron creadas por las leyes que la han creado, por la ley orgánica de cada una, para hacer seguridad ciudadana. Una está creada para la frontera y la otra creada para el patrullaje del agua. Estamos cambiando y hay que muchas veces, si uno lo habla con los jefes de la fuerza o con los comandantes que seguramente, o los prefectos que ustedes hablan, ellos también tuvieron que adoctrinar a los suboficiales y a los oficiales, porque trabajar en la calle no es lo mismo que trabajar en la frontera o trabajar en el agua. Sí, hay un tema central con la Gendarmería que Diego no te lo dijo, pero lo sabe. Cuando fue Garré quien puso los gendarmes, no fue Berni, instauró los gendarmes en el conurbano, les prohibió trabajar con cualquier otra fuerza de seguridad.
Nosotros íbamos a Monte Chingolo a hacer un operativo y había otro operativo de gendarmería a 4 cuadras y no podían trabajar con nosotros, estaba prohibido. Y un día hirieron a un gendarme y Garré declaró por los medios que le hirió un policía para que no trabaje en Lanús. Gracias a Dios, a los 2 días se esclareció quién había sido, fue preso el autor. O sea, espero que esta vez, y estoy seguro que esta vez no va a pasar lo mismo, y vamos a trabajar en conjunto nuestras fuerzas con las fuerzas federales. A mí no me va a tocar, porque afortunadamente Chivilcoy es un distrito mucho más tranquilo y del interior. Pero a todos los intendentes del conurbano, trabajen en conjunto. Hay muchos policías buenos que pueden trabajar con los gendarmes, y a los malos, métanlos presos o échenlos. Simple. A ver, esto que también planteaba Pañi, digamos, que de alguna manera... está bien, Vidal plantea, yo no participo del delito, quiero cortar con esto. Pero, bueno, de hecho lo mostró la otra vez también la Nata, digamos, las recaudaciones de las policías, de los malos policías siguen, recaudaciones que van desde el juego hasta tal vez de la droga y demás. ¿Cómo se hace, digamos? ¿Cómo se trabaja para terminar con eso y que efectivamente pueda haber una impresión de que la policía está contribuyendo a terminar con el delito? A mí me parece que hay policías, como decía, la verdad que hay policías que laburan mucho, muy bien y se juegan la vida, y otros que no. Ahora, si vos pones a todos como que laburan mal, después la verdad que están en la calle, nadie quiere intervenir en ningún hecho. Vos fíjate, te doy un dato estadístico que es interesante. El año pasado en Lanús hubo, 2015, ¿no?, denunciados 3.500 robos con arma. ¿Cómo es? 3.500 robos con arma. ¿Cuántos delitos denunciados de tentativa o de tenencia de arma de fuego hubo? 35. O sea, la policía agarró a 35 personas que tenían un arma antes de cometer el delito de los 3.500 robos que hubo. Eso es actitud, es pura actitud. Entonces, si vos vas y decís, son todos malos, son todos corruptos, y la verdad que no lo incentivás de ninguna manera. Entonces, yo creo que es un poco... Vos tenés que ir separando, pero también tenés que ir premiando, tenés que tratar de promover. Nosotros en Lanús tenemos 10 comisarías. La verdad cambiaron los 10, de diciembre de acá, cambiaron 10 comisarios. De las 10 comisarías hay 10 comisarios nuevos, porque bueno, el sistema no funcionaba. Bueno, entonces vos vas laburando y vas encontrando. También encontramos un buen jefe distrital. Nosotros tratamos que no se lleven al jefe distrital. Entonces vos vas peleando a tus policías para poder armar una cosa, digamos, que funcione. Ahora, ¿qué pasa? Si todo, insisto con esto, porque me parece importante en la lógica que se escucha mucho en los medios, si todos son malos, si todos son corruptos, es imposible que después un policía quiera perseguir a alguien. Hay que decir que esto lo planteó también el propio gobierno de la... No, pero está bien, yo creo que hay que ir a fondo con la corrupción. Cuando plantea, o no, por desconocimiento. Pero ¿sabe lo que dice? Cuando pide que todos presenten las declaraciones. Eso está perfecto. Maxi, lo que dice Diego, dice 3.500, dijiste robos. Sí. 70% de los hechos no se denuncia. Sí. Si cada vez golpeamos más a las instituciones, por las instituciones no son corruptas, no son los funcionarios y la minoría, porque también hay 20, 25 policías muertos en caído en cumplimiento del deber, Claro. O sea que no nos olvidemos, pero las instituciones tienen que tener un respaldo, que de hecho lo tienen, para que la ciudadanía confíe y denuncie. Es importante que denuncie, porque si no se dibujan las estadísticas y acomodamos los números, decimos cuántos robos hubo. Es importante, por eso, cómo se hace en cualquier ciudad del mundo con la estadística de la seguridad. Cuántas denuncias hubo y se hace una encuesta de victimización. Se entrevista a ver cuántos hechos hubo. Ahí tenés una realidad mucho más palpable que la que a veces te dan los fríos números que la gente no quiere denunciar. ¿Por qué no había estadísticas en la provincia de Buenos Aires? Habían borrado las estadísticas. El delito se bajaba mintiendo con la estadística, es claro. Bueno, a nivel nacional no se publica en el 2008. Un ministro decía que bajó el delito es porque se mentía con la estadística. Esto es real, hay que decirlo. Para afrontar un problema y resolverlo, hay que decir la verdad. Saber dónde estás parado y resolverlo. Si, Diego, vos tenés 10 asaltos por día en Lanús, empezá a festejar ahora. 3.500 hechos son 10 por día. Denunciados. Vos tenés 40 asaltos por día en Lanús en 10 comisarías hoy. Y hay que trabajar para que bajen. Ahora, es mentira que hay 10 por día. Ahora, a verte una cosa, un comentario con la Fuerza Federal, porque recién lo hablamos fuera del aire también con él. A nosotros tuvimos un momento del año donde las estadísticas nuestras, las propias, nosotros cargamos todo lo que la gente denuncia en 911, nosotros lo cargamos en un mapa del delito. Es de laburo, digamos, interno nuestro. O sea, si la persona no va a la comisaría, igual nosotros lo tenemos como delito. O sea, ¿se entiende? Sí, claro. Entonces nos da un panorama bastante real. Y nosotros empezamos a ver que algunas estadísticas se empezaron a bajar. Cambiamos la forma de patrullar, bajamos en algunas zonas el robo de autos a la mitad, por ejemplo. Pero no subieron los homicidios. Cada homicidio es un mundo, pues es un mundo que se acaba. Es tremendo. Ahora, ¿qué nos sirvió para bajar la intensidad de la violencia en Lanús en el último mes y medio? Nos sirvió, 1, mayor presencia policial cuando vinieron los móviles de la Policía Federal. 2, la justicia, después de una pelea enorme, nos dio 19 allanamientos en los lugares críticos de Lanús juntos. Un domingo entramos a todas las villas de Lanús. Hubo 40 detenidos, hubo cualquier cantidad de droga secuestrada, hubo autos mellizos, motos secuestradas, lo que a vos se te ocurra todo un domingo.
automáticamente hubo un mes tranquilo, automático, pero casi confuso. Un mes tranquilo, pero ¿qué Después quieres? ¿Sabes qué pasa? Que si el delincuente siente que no puede, que no pierde, y esa es la otra nada. pregunta, digamos. ¿Cómo se hace para cubrir, que son 7.000 los gendarmes que van a ir al conurbano? Una parte creo que van a Mar del Plata, una parte va a Rosario, ¿no? Pero supongamos que son 7.000 que van al conurbano. ¿Cómo cubrir con 7.000 fuerzas federales el conurbano y no generás la mudanza del delito? Digamos, vos cubrís por ahí algunos municipios, algunas áreas, bueno, se mudan a otras donde no estaban. Con coordinación. No se puede hacer por municipio, Maxi, porque Diego Valenzuela tiene límite con municipios muy complicados. Y se mueve. Como San Martín. Si le mandan gendarmes a Diego y no le mandan a Catopodis, se van San todos Martín es un desastre. Y lo mismo ocurre en la zona norte. Exacto. Si le mandan a Posse y no le mandan a Andreotti o a Massa, se va a correr el delito para allá. Esto tiene que ser un tema coordinado, regional, no por municipio. Sin ningún tipo de discriminación por bandería política y demás, porque si no va a sufrir la gente. Como la que hubo el año pasado en la otra. Hubo discriminación. Totalmente. Le mandaban a los distritos K mucho más que al resto. Lo cual es criminal, digamos. Totalmente. Le están mandando el delito al resto de los municipios. Y destaco un hecho de Diego en lo que es la capacitación local. Tuve oportunidad, nos invitó junto con Villazo con Barone, hace 2 semanas dimos una charla de capacitación. Están recapacitando a la policía local, le dimos una charla sobre sobre actas de secuestro, actas iniciales. Creo que la capacitación es válida y la verdad, debo felicitarlo por la gente que tiene, 500 policías locales nuevos. Gracias a los tres por haber estado esta noche en Plan M. Carlos González Prieto, en un minuto contame, hoy se habló muchísimo de que China frenaba las importaciones desde Argentina de aceite de soja, que son muy importantes para Argentina, como represalia a que Macri frenó la construcción de las represas de Santa Cruz. Sí, una noticia que fue escalando en el transcurso del día, pero parece que no es tan así. En realidad, con 2 verdades se fue construyendo esta noticia. Por un lado, es cierto que hay unas 2 represas en Santa Cruz que está construyendo un grupo chino con electroingeniería. Es una obra de 4.700 millones de pesos, de dólares. De dólares. Es una obra que el año que viene, si empieza, tiene 20.000 millones de pesos por la construcción, con financiamiento chino. Esta electroingeniería, la empresa kirchnerista, obviamente las empresas son las represas Kirchner y Zepernik, son las 2 mega obras faraónicas, se ha hablado mucho de esto, que se quedó una empresa kirchnerista, pero en sociedad con los chinos. Y los chinos quieren mantener ese esquema. Es así. Sí. Tal es así que hoy se habló en el gabinete ampliado, hoy por la mañana, esta cuestión, y lo que dicen en el gobierno que están haciendo es un estudio de impacto ambiental, que nada tiene que ver con la cuestión de China y con la cuestión de la exportación de soja china. Acá hay una realidad. Nosotros exportamos soja y exportamos la mayor parte de la soja que se produce, los 47 millones de toneladas, como harina de soja. Después se exporta el poroto de soja y por último el aceite de soja. La realidad es que en el último año China dejó de importar aceite de soja, Maxi. No es una preocupación, atención productores agropecuarios, para los chacareros argentinos, porque eso a otros mercados, está yendo a Egipto puntualmente y más o menos se va compensando. La discusión es que China deja de comprar aceite de soja, llegó a comprar 2 millones de toneladas, ahora compró 500.000 toneladas nada más, y sube la importación de poroto de soja. Es, si querés, otra discusión. ¿Qué pero es una discusión grave para Argentina, porque Argentina tiene que exportar aceite de soja, el bien elaborado, no los porotos de soja. Está bien, pero no la preocupación de decir no sabemos qué vamos a hacer con la soja, digamos. Esto ¿puedes decir que no hay una crisis en ciernes con China por este tema? No, para nada. Yo veo olfateo más una operación por parte de las empresas involucradas en que se destrabe rápido la obra. Las cerealeras. Sí, las cerealeras y las empresas involucradas también con la represa de Santa Cruz. Con la obra, está bien. generando un poquito de ruido para que, el gobierno para que se destrabe la obra en Santa Cruz. En algún punto decida qué va a hacer finalmente. Quédense en Canal 26, ya llega Willy Cohen con el timón de la economía. Nos encontramos como siempre mañana con Plan M.